especialidad es la cirugía cardíaca, trabajo en el Instituto de Cardiología Integral de Montevideo, Uruguay. Tenemos, si bien han habido hace muchos años que hay experiencias puntuales con respecto a ECMO, hace ya 2 o 3, o capaz que alguno más, hemos empezado con un programa un poquito más ordenado, y les quiero contar el siguiente caso a partir de ahora. Se trata de un paciente de sexo masculino de 25 años de edad, sin antecedentes familiares a destacar, y como antecedente personal se destaca que a los 3 años se le cerró una CIA de tipo ostium secundum. A los 24 años el paciente debuta con un paro cardíaco reanimado, y en esa situación se hace diagnóstico de miocardio no compactado. Se le coloca un cardio desfibrilador implantable. El paciente ya estaba en etapa dilatada, ingresa a una lista de trasplante. A los 25 años de edad, el paciente deteriora la clase funcional, presenta varios ingresos, 1 o 2 descargas del cardiodesfibrilador, permanece ingresado con una FEBI de 15% y dependiente de vasopresores. En agosto, para plantear una línea temporal, se realiza, esto fue hace un año, se realiza un trasplante cardíaco ortotópico por técnica Bicava, con un donante de 31 años de edad, sexo masculino y su grupo. Para hacer un pequeño paréntesis y recordar las técnicas, el trasplante cardíaco ortotópico puede ser de tipo Bicava, que es el esquema de abajo, donde se deja el casquete auricular izquierdo del receptor y se trasplanta el corazón con la aurícula derecha completa. Se sutura la vena cava superior y la vena cava inferior. A diferencia del vía auricular, en el cual se dejan ambos casquetes auriculares, tanto izquierdo como derecho, es una técnica que, como vamos a ver ahora, esquemáticamente característica, es más sencilla, pero la técnica vía auricular, ¿verdad? Tiene una peor función auricular, porque claro, lleva una sutura alrededor de toda la aurícula derecha y de la izquierda. Puede presentar con mayor probabilidad insuficiencia tricuspida o insuficiencia mitral, dependiendo de las líneas de sutura, si quedan cerca tironeando las valvas auriculoventriculares, y por la cicatriz presenta mayor probabilidad de fibrilación auricular en el postoperatorio. La técnica Bicava tiene mayor probabilidad de estenosis venosas, pero tiene mejor hemodinamia postoperatoria. Además está descrito el trasplante cardíaco heterotópico, que prácticamente anecdótico ya a esta altura, consiste básicamente en colocar el corazón del donante colocado en serie y preservar el corazón del receptor. Y la premisa fundamental acá es que la presión, las resistencias pulmonares son tan elevadas que el ventrículo derecho del donante no sería capaz de hacerle frente a esas resistencias. Por lo tanto, el ventrículo derecho del donante queda como ventrículo el ventrículo izquierdo del donante queda como ventrículo sistémico, y el ventrículo derecho del receptor, o sea, el ventrículo derecho nativo del corazón enfermo, sigue eyectando hacia el pulmón con hipertensión crónica. Este tipo de trasplante requiere una sincronización con marcapasos externos muy compleja, y ahora casi están prácticamente en desuso. El paciente se controla en septiembre, se trasplanta en agosto y se controla en septiembre. Clínicamente asintomático, FEBI normal, y para clínica sin particulares, como ustedes ven acá, el eco con una función conservada. En octubre, o sea, el mes siguiente, comienza con fatiga, el eco transtorácico es normal, el examen clínico es normal, pero la biopsia endomiocárdica muestra que el paciente empieza con un rechazo humoral. A modo de recuerdo, los tipos de rechazo agudo celular, que consiste en un infiltrado de linfocitos de gran tamaño, focal o difuso en el intersticio, que afecta o no a los miocitos, puede ir acompañado de miocitólisis. El rechazo agudo de tipo humoral, que es el que sufrió el paciente, es mediado por anticuerpos, se detecta con marcadores de activación del complemento, es poco expresivo en general en fases iniciales, se caracteriza por presentar una vasculitis con polimorfonucleares macrófagos, y el diagnóstico de sospecha es clínico por disfunción del injerto, ante la ausencia de evidencia de rechazo celular significativo en la biopsia. Por otro lado, el rechazo hiperagudo, por suerte muy poco frecuente, es extremadamente precoz y agresivo, y es básicamente vinculado a
a cuando las pruebas cruzadas no eran tan efectivas o eficientes. La categorización del rechazo celular, la gradación clásica del año 90, que lo caracterizaba en grado 0, 1, 1A, 1B, 2, 3, y dentro del 3 A y B, el grado 4, y la actualización en 2004, que agrega una R para recordar que es la clasificación revisada y para no confundir con la estadificación anterior. Simplifica mucho la estadificación. Esto es con respecto al rechazo celular. Con respecto al rechazo humoral, hay algunas cuestiones que deben estar presentes, como son la evidencia clínica de la disfunción del injerto, la evidencia histológica, con cambios capilares y presencia de macrófagos, de infiltrado macrofágico en los capilares, y evidencia inmunopatológica de ataques de anticuerpos al órgano, ¿verdad? Entonces, ahora sí entramos en el desenlace de este paciente. El 5 de noviembre, recuerden que fue trasplantado en agosto, el 5 de noviembre reingresa, estaba ya en ese momento con tratamiento para el rechazo de tipo humoral con metipronisolona y rituximab. El 7 de noviembre se inicia plasmaféresis, el paciente requiere ventilación y asistencia ventilatoria mecánica, agrega una fibrilación auricular y finalmente un shock cardiogénico. Estas son las imágenes. Como ven, la función está severamente disminuida, agregó un derrame pericárdico, los cambios son bastante acusados con respecto al estudio anterior. Eso fue el 7. El 8 de noviembre, el paciente ya ventilado y dependiente de vasopresores inotrópicos, se reanima de forma completa y efectiva. El examen neurológico post-reanimación es normal, queda sedado obviamente, y se realiza la segunda sesión de plasmaféresis. Esta es la pobre función del ventrículo post-reanimación, inmediata, con una hemodinamia extremadamente lábil y mínimamente necesaria para mantenerlo con vida. Se decide la canulación de tipo SPR o posparada cardíaca y conexión a ECMO. El tipo de canulación, como ven acá en la foto, esto con permiso del paciente, fue de tipo periférica, con canulación arterial y venosa femoral. Se le colocó una recirculación distal al miembro de la canulación arterial femoral, y como se ve, la función inicialmente era muy mala, a pesar de que los parámetros de la analítica sanguínea iban mejorando. El lactato inicial de mayor a 15 empezó a bajar hasta regularizar, el paciente comenzó a orinar y se estabilizó, pero requería de la asistencia porque el corazón tenía una muy pobre función. Como tratamiento dirigido al rechazo de tipo humoral, se continuó con las sesiones de plasmaféresis. En este caso se conectó directamente, o sea, se hicieron las dos terapias en concomitancia, y esta es la razón por la cual nos pareció interesante comentar este caso. Tal vez muchos de ustedes tengan mucha experiencia, para nosotros verdaderamente fue un caso distinto, nuevo, que agregaba complicaciones puntuales de manejo. Como ustedes saben, los riesgos de la conexión de la consola de la plasmaféresis y el manejo de los circuitos venosos, en este caso, agrega una mayor probabilidad de complicaciones en líneas generales. El tratamiento con la metipronisolona, la plasmaféresis, empezó a demostrar efectividad porque empezó a mejorar la función del corazón. Esto es ya a las 24 o 36 horas. Y el 10 de noviembre, después de 50 horas de asistencia, así como el paciente se deterioró rápidamente, mejoró rápidamente. Mejoró desde el punto de vista ecocardiográfico. En ningún momento tuvimos que vaciar o decomprimir el ventrículo izquierdo, siempre mantuvo una mínima apertura de la válvula aórtica. Y se inicia, a partir de las 50 horas de asistencia, el weaning del ECMO. El paciente se logra destetar efectivamente, a las 48 horas se extuba y se le otorga el alta a los 10 días. Entonces, como les contaba recién, es un paciente que para nuestro grupo, con un centro de bajo volumen y de poca experiencia, representa una dificultad agregada cuando se suman las complicaciones. Dos palabras con respecto a la implementación del circuito. Este grupo
australiano, que es los autores de este trabajo. En realidad este circuito está descrito para una patología de tiroides, no es una asistencia ventricular por falla cardíaca primaria, pero plantean que la salida, o sea, la entrada, ellos la conectan al sistema posoxigenador arterializado y atraviesa el sistema de aféresis y lo devuelven al oxigenador en la parte venosa, pero con presión positiva. Lo que plantea este otro grupo de Nueva York es que eso puede llegar a tener complicaciones, o sea, primero por el shunt que plantea acá, o sea, por el robo que no se cuantifica, y por otro lado, bueno, las cuestiones vinculadas estrictamente al manejo de los eventuales complicaciones, como les decía recién, las trombosis, las entradas de aire, que como sabemos, posoxigenadores son bastante más graves que si el aire ingresa previo a la entrada de la sangre al oxigenador. Como discusión, en este caso, se plantea lo siguiente: el rechazo humoral mediado por anticuerpos, como comentábamos recién, es una complicación potencialmente grave post-trasplante y las estrategias terapéuticas actuales incluyen inmunosupresores, inmunoglobulina intra-B y plasmaféresis, así como ECMO en casos de falla hemodinámica. La concomitancia de ambos procedimientos plantea un desafío agregado: el mantenimiento de los flujos adecuados en ambos dispositivos, el riesgo de complicaciones mecánicas como la embolia aérea y la trombosis, así como el manejo de la anticoagulación y sus complicaciones. Como conclusión, la plasmaféresis en ECMO, aunque técnicamente más demandante y con riesgo mayor de complicaciones, es posible, segura y reproducible. Disminuye el recuento de anticuerpos, que esto en realidad es una variable subrogada, porque no hay evidencia robusta que apoye que la disminución de anticuerpos tiene un efecto directo sobre la sobrevida de los pacientes, pero de hecho en este caso se constató la disminución de los anticuerpos anti-HLA circulantes y se constató la mejoría en la función cardíaca del paciente. ¿Qué fue lo que determinó esa mejoría? La metilprednisolona, la inmunoglobulina o la plasmaféresis, no lo sabemos. Pero de todas maneras la plasmaféresis debe ser considerada como terapia en este subgrupo de pacientes. Bueno, y por ahí termina el caso. Quería aprovechar para agradecer especialmente la colaboración de los grupos a los cuales nosotros continuamente molestamos cuando tenemos casos, como es el doctor Leonardo Salazar y fundamentalmente Cristian Fajardo, que hay etapas en las cuales no le damos respiro. Lo llamo 3-4 veces por día y atiende las 3-4 veces por día, y eso es para nosotros tan necesario como literalmente como tener el oxigenador disponible. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado.